En abril del año 2010, Tobias Sammet, compositor, fundador y líder de Avantasia, decidió bendecir al mundo con dos de los mejores álbumes de la historia del power metal, The Wicked Symphony y Angel of Babylon, aproximadamente 2 horas de música cuyas canciones continúan la historia de The Scarecrow, y hoy en este canal vamos a ver de qué trata el primero de sus 2 álbumes. Soy Sharon y esto es la historia de The Wicked Symphony. Como he dicho antes, The Wicked Symphony es una secuela directa de The Scarecrow, así que es bastante recomendable que conozcáis la historia de Scarecrow primero, de la cual casualmente tengo no uno sino 2 vídeos que os dejo por aquí arriba para que los veáis si estáis interesados. Por si acaso haré un pequeño resumen. Scarecrow es un personaje atormentado por las voces en su cabeza y con una salud mental muy inestable. Él sueña con encontrar el amor y dejar atrás ese sufrimiento. Y finalmente se enamora, pero es rechazado, y tras este rechazo, y dejarse influenciar por gente no muy buena, cae en una espiral de vicio y conductas autodestructivas, que lo llevan a quedarse completamente solo. Y ahora que conocemos la historia de The Scarecrow, vamos con los personajes. El primer personaje es obviamente The Scarecrow, interpretado por Tobias Sammet. También se mantiene del álbum anterior John Lande interpretando las voces en la cabeza de Scarecrow. En un comentario del vídeo de Scarecrow, alguien mencionó el nombre de Mefistófeles para este personaje. No sé si es un nombre canon, pero yo lo voy a usar porque está muy bien elegido, ya que Mefistófeles, también conocido como Mefisto, es un demonio del folclore alemán cuya misión es la de tentar y capturar las almas mortales para llevarlas al infierno. Y es justo lo que hacen las voces en la cabeza de The Scarecrow. Ellas son el infierno de Scarecrow. A partir de aquí son todo nuevas incorporaciones. Russell Allen interpreta a la inspiración, Michael Kiske al mentor del compositor, Tim Owens a la ira, Klaus Meine de Scorpions interpreta una versión del futuro del compositor, cubierta de gloria, Andre Matos a la irresponsabilidad, Bob Cadley al espíritu de la bondad. Y oh no, otra vez este tío del primer álbum que no sé decir su nombre. Ralf Zetterstedt, que interpreta a la ira justiciera. Que dime tú si no es el nombre más épico para un personaje que has escuchado jamás. Como podéis ver en los nombres de los personajes, muchos de ellos son conceptos, ideas o sentimientos, y no gente de carne y hueso. Eso es porque en el anterior disco Scarecrow se quedó solo con sus pensamientos, en la canción Lost in Space. Y este disco nos va a contar la historia de cómo Scarecrow se busca a sí mismo a través de la música. La mayoría de las canciones ocurren dentro de su cabeza. Y ahora que ya sabemos esto, podemos ir con la primera canción, la homónima del disco, The Wicked Symphony. Este álbum empieza súper fuerte, casi 10 minutos de pura epicidad, que el propio Tobias describe como una batalla de voces entre John Lande, Russell Allen y él mismo. En este primer corte del disco, las voces en la cabeza de The Scarecrow le preguntan que por qué no abandona sus emociones, si ya lo ha perdido todo. Y en ese momento es cuando llega la inspiración y le dice a Scarecrow que todavía tiene algo que hacer con sus sentimientos, volcarlos en una composición musical, una sinfonía maldita, que dé salida a todo su dolor. Las voces ganan y Scarecrow empieza a desatar su rabia en forma de música, creando la sinfonía maldita, The Wicked Symphony, concepto al cual espero que volvamos en el disco que se llama The Wicked Symphony, porque no he mirado tan lejos y la verdad espero que sí vayan por ahí los tiros. Este final del estribillo es una referencia directa a la canción Shelter from the Rain del disco anterior, donde nos contaban que Scarecrow acudía a la música para refugiarse de las inclemencias del mundo y evadirse. Después de un solo muy guay y como introducción a uno de los riffs más heavy de toda la discografía de Avantasia, Scarecrow dice que lo escucha, refiriéndose a la sinfonía en su cabeza, y durante ese riff dice
I'm dying for a sign. Me muero por una señal. Con lo cual se entiende que Scarecrow sigue teniendo una batalla interna y no puede ponerse a volcar su frustración en su música todavía. Dando paso al siguiente tema. En Wastelands aparece por primera vez en el disco la voz de Michael Kiske. Como ya dijimos, interpreta al mentor, que le dice a Scarecrow que es el momento de empezar a salir de ese estado en el que solo pasan los días sin un significado. A esto es a lo que se refiere el título con tierras baldías, a esos días sin significado. Scarecrow le da la siguiente contestación. Pero al final parece que al repetirle un par de estribillos le hace cambiar de parecer, porque si no el disco se acabaría aquí. Scales of Justice. No tenía muy claro si hablar de esta canción, porque habla muy seriamente sobre quitarse la vida, y no sé si a YouTube le va a gustar mucho la idea. Pero yo os la cuento y vosotros compartís mucho el vídeo. Bueno, pues la canción va de eso. El espíritu de la rabia, que representa la rabia interna de Scarecrow, le dice a nuestro protagonista que está bien si se quita la vida, porque es en nombre de la justicia, para concederse el dejar de sufrir, que es lo justo, lo que él merece y lo que nadie le haga. Le está diciendo que salte desde lo alto de una azotea. El nombre de la canción es La balanza de la justicia, porque los griegos solían representar así a la justicia, como una mujer ciega con una balanza equilibrada. Imaginario que está bastante ligado al metal por ser la portada del disco Unjustice for All de Metallica. Alguien se ha aparecido delante de Scarecrow. Es él mismo, pero en el futuro, en un futuro en el que parece que ha levantado cabeza y se ha cubierto de gloria. En la segunda estrofa, Scarecrow le pregunta cómo. Pero no obtiene una respuesta clara. La ventisca en el espejo roto podría ser una referencia a una bandeja con droga, polvito blanco. YouTube, por favor, recuerda que me quieres mucho, recuerda que me quieres mucho. En esta canción canta Andre Matos, que representa la irresponsabilidad, y es una posible recaída en el abuso de sustancias peligrosas. Y bueno, en este punto tan bajo de la vida de Scarecrow, como ya hicimos con los anteriores vídeos, voy a separar el vídeo en dos partes, porque el guión tiene las mismas palabras que el de Metal Opera parte 2, y los dos de Scarecrow quedaron muy bien de duración divididos en dos partes. Además, yo estoy con los exámenes de la uni y eso es una puta. En el siguiente vídeo, que saldrá 2 semanas después de la publicación de este, veremos cómo continúa nuestra historia. Así que, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros para ver cómo sigue la segunda parte. Si no los habéis visto, también podéis ver los vídeos de los Metal Opera parte 1 y 2, que están un poco viejitos, pero los hice con el mismo cariño que este y eso. Además, quiero aprovechar este final de vídeo para agradecer el rápido crecimiento del canal. Ya somos 111 suscriptores en el momento en el que estoy grabando esto, y me hace muchísima ilusión. Bueno, y si os ha gustado podéis dar a like y esas cosas, también podéis seguirme en mis redes sociales que están en pantalla, están en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.